En principio, esta iba a ser una investigación diferente, sabiendo que este iba a ser el tema a investigar. Digamos, la investigación que se tenía pensada iba a ser algo bastante más sencillo. Se iba a tratar básicamente de analizar sentencias, analizar sentencias y analizar sentencias. Y a partir de cómo estuvieran motivando el uso de las tesis de jurisprudencia en estas sentencias, estaríamos emitiendo un resultado, algo así como estadístico. Y así se tenía pensado que se demostrara la hipótesis central. Ahora bien, una investigación así muy útil, muy funcional, pero con todo y lo práctico que pudiera resultar este enfoque, lo cierto es que si se pretende verificar el cumplimiento de una obligación, requisito sine qua non, exige que se parta de la certeza absoluta de los dos elementos que se involucran aquí, que es por una parte la obligación de motivar y que las sentencias se puedan fundar en tesis de jurisprudencia. Sin embargo, este prólogo tan inocente, aparentemente, resultó ser bastante más espinoso, bastante más problemático de lo que podríamos haber imaginado. Así de problemático como para que tuviéramos que replantearnos el curso de la investigación e incluso cuestionarnos si el tema seguía. Pero pues la solución que encontramos fue esta, y me parece que de hecho le hizo un bien a la investigación. Nos obligó esta serie de hallazgos que fuimos encontrando, nos llevó a la necesidad de plantear una segunda hipótesis, una hipótesis digamos complementaria. Y esta segunda hipótesis sería que los tribunales mexicanos, o que el derecho mexicano en sí, no cuenta con una teoría sólida que explique las tesis de jurisprudencia en lo absoluto. Es decir, que explique desde qué son, hasta cómo funcionan, qué función pueden desempeñar en una sentencia, una serie de preguntas que ahorita les voy a mostrar. Que finalmente la demostración de esta hipótesis, de esta segunda hipótesis, pues nos llevaría a la demostración de la primera, porque con una cuestión más de lógica, más un resultado ya no estadístico y a posteriori, sino un resultado a priorístico. Si no existe una sólida base teórica, resultaría incluso ingenuo pensar que porque una tesis de jurisprudencia lo ordene dogmáticamente, que existe la obligación, porque sí, o porque premisa A que tampoco justifica, y premisa B que tampoco justifica, y que en el mismo texto de la disposición lo contradice. Está bien difícil pensar que esa determinación vaya a durar. Y si eso fuera así, no vamos a hacer un trabajo de investigación, vaya, y si digo, lo podemos hacer, pero no va a servir para nada. Un trabajo de investigación en el que analicemos una puntada de nuestro máximo tribunal, de nuestro tribunal constitucional, que pasado mañana, o que mañana mismo, digamos si se hubiera emitido hoy, que mañana mismo van a poder hacer como ese personaje que, como decía una cosa, decía la otra. El derecho no se trata de eso. Incluso si así lo decretaran en un plumazo de jurisprudencia, el Pleno, pues eso no se convertiría el derecho en eso. Lo que sucedería es que el Tribunal Constitucional dejó de aplicar el derecho y empezó a aplicar cualquier otra cosa. El caso es que con este antecedente se puede entender la forma en que cambió esta investigación de la intención inicial, por así decirlo, a lo que estamos presentando el día de hoy. Como podemos resumirlo, es que la idea de este prólogo o de esta introducción que hablara de lo que serían las premisas mayores fue tan problemática que se convirtió en la investigación. Habíamos mencionado hace un momento las preguntas. Vamos a necesitar responder por lo menos a estas 5 preguntas, que ¿es válido a nivel constitucional en nuestro derecho que los tribunales dicten resoluciones y sentencias fundadas únicamente en jurisprudencia? Y si lo es, ¿cómo y por qué? La segunda, ¿de qué manera coexiste nuestra jurisprudencia con el mandato constitucional conocido como principio de legalidad? Una más, ¿los juzgadores están obligados a motivar el uso de las tesis de jurisprudencia que invocan en sus sentencias y resoluciones? ¿Cuál es la naturaleza de las tesis de jurisprudencia? ¿Y qué función cumplen las tesis de jurisprudencia que los tribunales citan en sus sentencias? Hay más preguntas, pero si las pusiéramos aquí perderíamos la trama de esta investigación.
que está muy buena, la verdad. Como ya podremos anticipar, se aborda el tema desde un enfoque cualitativo, deductivo e inductivo. Y lo hacemos con el análisis conjunto y sistemático de normas jurídicas, principios generales y su contexto a partir de la lógica deductiva. La lógica deductiva va a estar presente en todo este trabajo de investigación. Digamos, es el método. Revisión y análisis de criterios precedentes, tesis de jurisprudencia y sus ejecutorios principalmente. Eso es... no nos estamos basando mucho en doctrina, precisamente porque no la hay. Hemos sido enfáticos en que no existe un marco teórico, y esta fue una de las principales complicaciones y también una de las principales virtudes de este tema para efectos de hacer una investigación al respecto de ello. Y por último, el análisis del contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en diferentes épocas, y así como otros textos históricos dentro del mismo contexto, es decir, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y la estructura. En el capítulo 1 vamos a tener un capítulo dedicado al tema de las sentencias. El capítulo número 2, muy cortito, nociones generalmente aceptadas sobre la jurisprudencia y las escuelas de interpretación muy superficialmente, porque no es realmente la médula del tema. La médula del tema está en el contenido ya de las tesis de jurisprudencia, pero también en las normas que la deberían regir. Después tenemos el capítulo tercero, y el capítulo tercero es donde bueno, si la leyeron se podrán dar cuenta que aquí en el tercero es donde está básicamente contenida la investigación. En el tercero hablamos de el problema, hablamos de las formas en que se ha abordado y por qué no han funcionado. Damos nuestra solución con la que salvamos y resolvemos estas interrogantes que ha dejado inconteste nuestra inexistente teoría sobre las tesis de jurisprudencia. Finalmente, nos pronunciamos respecto a cuáles son las funciones que cumple o que puede cumplir una tesis de jurisprudencia en una resolución jurisdiccional, y cómo identificar una u otra función. Esto dentro de la que denominamos la teoría de los usos impropios de las normas, y particularmente de la norma jurisprudencial. Finalmente, en el capítulo cuarto, ponemos a prueba, analizando sentencias de la vida real, estas teorías que elaboramos en el capítulo anterior. Básicamente esta es la estructura para la comprobación de las hipótesis a lo largo de la investigación. Bueno, me parecería que está sobradamente cubierto ya el planteamiento del problema, el objetivo, la justificación, la metodología. Y ahora sí, entramos de lleno al tema. ¿Cuáles son los obstáculos que inhiben, impiden o dificultan la elaboración de una sólida base teórica que haga de la obligación de motivar la cita de las tesis de jurisprudencia en las sentencias una realidad exigible? El problema principal se deriva de este primer punto. Existe una incompatibilidad, o una aparente incompatibilidad al menos, entre el principio de legalidad y las tesis de jurisprudencia, la aplicación de tesis de jurisprudencia en general. Y así a grandes rasgos, esto es porque el 16 exige fundar y motivar en todo acto de autoridad. Por otra parte, el 14 nos dice que las sentencias deben fundarse en ley o en principios generales de derecho. Así lo ha determinado la propia Corte, que este cuarto párrafo del artículo 14 debe entenderse así, como en principio la ley sin métodos de interpretación, o si la ley es confusa, entonces la ley con métodos de interpretación, y a falta de ley, directo a los principios generales de derecho. Esta disposición constitucional, interpretada de esa manera, no parecería admitir otro tipo de fuente formal que pueda fungir como la norma fundante en las determinaciones jurisdiccionales. ¿Y qué tan un problema es esto?
Diría Tito Garza Onofre que no es un problema, sino es un problemón. Y tendría razón. Y la Corte lo sabe. Sin embargo, tan sabe qué problemático es esto, o qué problemático puede ser, que si se le llegaran a presentar 500 oportunidades para luchar esa batalla, 550 las va a rehuir. Y aquí es precisamente donde se produce el daño. Explico. ¿Qué tan absurdo tiene que ser tu comportamiento para fingir que no ves el rinoceronte fosforescente que te está pisando? ¿Qué tan absurdo tiene que ser tu respuesta para evitar referirte a algo tan evidente y tan aplicable? Muy absurdo. Pero cada vez que se ve en riesgo el poder que le genera la capacidad de emitir disposiciones generales que son inderrotables, va a defenderla con todo lo que tenga, así sean argumentos muy poco jurídicos. Y me refiero a muy poco jurídicos, o sea, muy peleados con la lógica del derecho. La Corte es capaz de decir un disparate y ha demostrado esa capacidad en numerosas ocasiones, pero sobre todo en los temas puntuales de los que depende que se pueda elaborar una teoría general sobre las tesis de jurisprudencia, algo que no va a suceder en la doctrina extranjera porque nada más en México se nos ocurren este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que sucede con estos con estos argumentos que es capaz de producir así totalmente descompuestos? ¿Qué le pasa al resto del derecho? Supongamos que tenemos un edificio construido con Legos, marca Lego, y que tenemos construyéndolo, la humanidad tiene construyéndolo, pongámosle, desde los romanos, en cualquier etapa del Imperio Romano que les guste, en el tardío si quieren, en las épocas del generalísimo de Ricimero. Esas determinaciones, imagínate un Lego de otra marca. Si hubiera otra marca, no sé si haya. Pero imagínate esa pieza de Lego y que la quieras colocar a fuerza. Se te van a caer las cosas. Y eso es lo que sucede con los criterios que termina emitiendo la Corte cuando llega a este punto. ¿Y por qué? Pues hay muy buenas razones, pero una de las principales es que si la Corte tiene un arma, es esta, es la jurisprudencia. Bueno, son las tesis de jurisprudencia. Pero cuando algo amenaza la jurisprudencia, la Corte va a perder el estilo, puede perder el estilo, y lo hace. En nuestra investigación expusimos varios ejemplos donde esto sucede. Uno de estos casos, hace un momento hablábamos, decía yo que si la fundamentación y motivación no es un tema así como que de explorado derecho, y sí, lo es y lo fue hasta la novena época. En la novena época de la ponencia de Sánchez Cordero, emana un criterio que establece que la fundamentación no es necesaria. Así que la fundamentación expresa en una sentencia no es necesaria. Por supuesto que en la argumentación de esta tesis, ¿qué artículo o qué fracción normativa creen que no está ni siquiera mencionada? Obviamente el cuarto párrafo del 14 constitucional. Sí se menciona el 14, se menciona el debido proceso, se mencionan cosas que no vienen al caso. Lo que no se menciona es precisamente la porción normativa que habla de la norma fundante de las sentencias. Cosa curiosa, en una tesis que habla sobre la fundamentación de las sentencias, se escucharon los grillos, no se mencionó el cuarto párrafo del 14 constitucional. ¿Y qué es lo que dice esta tesis? Para entender cuál es el alcance de esta tesis, hay que tener en cuenta a su predecesora. Misma ponencia, pero integrando pleno, sostiene que fundamentación y motivación se cumple sin que sea necesario fundamentar, es decir, sin que sea necesario la cita expresa de la norma fundante. Un poquito después, integrando primera sala, dice que la fundamentación y motivación debe analizarse a la luz de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales. A simple vista parecería que la ministra finalmente entró en razón, nada más alejado de la realidad. Si nos vamos al texto de la tesis, para empezar, lo que nunca vamos a encontrar es que hable de la cita de los artículos. En lugar de este parámetro objetivo, lo que vamos a encontrar es algo totalmente ambiguo, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho, apoyándose en los preceptos jurídicos que permiten expedirla. Jamás menciona citarla, y este apoyándose finalmente termina equiparado al que exista adecuación con ellos.
Si nos vamos a la ejecutoria, nada más para corroborar de qué estábamos hablando, textualmente se dice que se está en la misma idea de esta tesis anterior, aduciendo que esto de que la cita no es necesaria es el criterio plenario, cosa que es bastante discutible porque en esa misma tesis se dice que la cita es la regla general. El solo hecho de decir que la fundamentación no es necesaria y que se pueda motivar, pues es algo sumamente abigarrado, porque si la fundamentación es la expresión de la norma aplicable o de la norma fundante, sea esta cual sea, pues la motivación, razonamientos por los cuales esa y no otra norma es aplicable. ¿Cómo vas a razonar que la norma fantasma o la norma escondida es la aplicable, pero sin decirlo? No se puede. De ese tamaño de incongruencias, y no es la única, insisto, pero siempre se va a ver involucrado algún desliz. No sé si sea por el mismo miedo que la Corte podría tener, y me refiero con la Corte a el área que sea, finalmente es la Corte la que habla, no es solamente Sánchez Cordero. Digo, pienso que ahorita el ministro más inteligente que tenemos, me parece el más capaz de los ministros que tiene nuestra Corte actual, que es el ministro Pardo, no dijo algo mejor, pero al menos dijo algo más honesto. En la 299-2013, creo, sí, que habla sobre si es derrotable o no la jurisprudencia, o si se puede someter a control convencional, de convencionalidad, y ahí lo dijo, expresamente y con toda sinceridad. No quedó en el acta, pues no, y no quedó tampoco en la tesis de jurisprudencia, pues no, pero sí está dicho. Sí lo dijo, está en el video. Dijo, con toda intención, con toda la premeditación, omití referirme a si las tesis de jurisprudencia son o no normas generales, porque si lo fueran, entonces quedarían invariablemente sometidas a control de convencionalidad, y eso es algo que no quiere la Corte. Pero si queremos un sistema que tenga congruencia, que mantenga la cordura y la congruencia, ese tipo de decisiones en las que el fin justifica los medios, o más bien dicho, el fin justifica los argumentos, son piezas del Lego de otra marca. Y por eso después ya no te puedes subir a ese edificio. Se cae, en el primer temblor se caen. ¿Por qué? Pues porque le metiste aire, le metiste copas de cristal en ciertas partes donde va la estructura. Eso pasa en el derecho, porque todo está interconectado. Y sobre todo, cuando hablas de si las tesis de jurisprudencia son o no son normas generales, por ejemplo, a 2016, por decirlo menos, que cuántos cambios significativos tuvo nuestro sistema de jurisprudencia, pues muy pocos, y ninguno así de esencia, pero en ese tiempo 8 veces, y debe haber más, pero por lo menos en 8 ocasiones, pronunciamientos que van de ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta. Si es, no es, como si fueran deshojando margaritas, me quiere, no me quiere. ¿Así debe la Corte legislar? No. ¿Por qué no tenemos una teoría sólida sobre las tesis de jurisprudencia? La respuesta es sencilla, porque la jurisprudencia se pronuncia sobre sí misma. Si dejara de hablar de sí misma la jurisprudencia, tendría mucho mejores opiniones. Pero ¿qué pasa cuando la jurisprudencia determina sus propios alcances y dice si es o no derrotable por la Constitución? Pues va a decir una sarta de incongruencias. Cuando la jurisprudencia decide quién gana, si la jurisprudencia o algo más, ¿quién va a ganar? Contra la independencia judicial gana la jurisprudencia, porque tiene que ser obligatoria, aunque el juez no esté de acuerdo con ella. Contra la irretroactividad, que ya está elevada a categoría de ley, ¿quién gana? La jurisprudencia. La jurisprudencia, si no había jurisprudencia antes, no hay irretroactividad. My God. Contra la supremacía constitucional, ¿quién gana? La jurisprudencia. Contra la supremacía convencional, ¿quién gana? La jurisprudencia. Contra una realidad evidente, como las tesis de jurisprudencia son normas generales, ¿y quién gana? La jurisprudencia. Las tesis de jurisprudencia. Contra la validez de su proceso formal, que por eso es supuestamente fuente formal. Quiero decir, si hay una tesis que no se cumplieron los 5 pronunciamientos, ¿es jurisprudencia o no es jurisprudencia? Claro que es. No nos engañemos. Ni vienen las sentencias, ni es esa sabiduría. Es poder. Es poder, eso es. Los demás obstáculos, de una u otra manera, tienen algo que ver. O son causa o son consecuencia de esto. Finalmente, la incomprensión del artículo 14, cuarto párrafo. Ya habíamos hablado de qué es lo que entienden por este 14, pero esa interpretación que ha tenido la Corte desde tiempos de
desde la quinta época. Pues es equivocada. La Corte solita se cerró el camino. ¿Y cómo se lo cerró? Una, equivocándose primero, y dos, al ser incapaz de reconocer sus propios errores y seguir sosteniendo que la Corte nunca se equivoca y que la jurisprudencia siempre está en lo correcto, que nunca ha estado equivocada, porque aunque cambien después de criterio, eso no significa que el criterio anterior estuvo equivocado. En consonancia con esto del artículo, de la incomprensión del artículo 14, cuarto párrafo, está la falta de respuesta satisfactoria sobre cuál es el sustento de nuestro sistema de jurisprudencia, el sustento constitucional, quiero decir, por cuanto a las tesis de jurisprudencia que citan en los tribunales en sus sentencias. Voy a este punto también. Se dice que el sustento constitucional de las tesis de jurisprudencia, de todas, o sea, aisladas, obligatorias y semiobligatorias, está en el 94, pero en realidad está en el 94. Esta es otra cosa que igual está bien mal. ¿Desde cuándo existen las tesis de jurisprudencia de nuestro derecho? La primera tesis de jurisprudencia nace en la quinta época. Antes de la quinta época no había tesis de jurisprudencia. La jurisprudencia era jurisprudencia, estaba en las sentencias, y eso es lo que se conocía como jurisprudencia, sentencias. En la Constitución de 1917 no se menciona la palabra jurisprudencia, no está mencionada, no existe, porque si no está en la Constitución no existe. Y puede andar ahí haciéndole al Gasparín, pero no existe. No tiene valor, no tiene sustento constitucional. Si algo no tiene sustento constitucional, no tiene no tiene invitación en esa fiesta. Bueno, esta porción del 94 que menciona la jurisprudencia por primera vez, llega en 1951. Pero la primera tesis de nuestro sistema de jurisprudencia por tesis, de nuestro sustituto de jurisprudencia, data de 1917. Entonces, ¿qué pasa con las 110,000 tesis aproximadamente que son emitidas desde 1917 hasta 1951, que se reforma el 107 para después moverse al 94? ¿Son derecho inexplicable? ¿Son derecho constitucionalmente inexplicable? ¿Son derecho increíble, fantástico, mágico? ¿Dónde está el fundamento constitucional? Porque si nos vamos a la interpretación que la propia Corte ha dicho, pues no solamente no está en la Constitución, además está prohibida, es inconstitucional, ¿verdad? Bien, eso es a lo que me refiero con la incomprensión del artículo 14, cuarto párrafo, y con la falta de una respuesta satisfactoria sobre cuál es el sustento constitucional de nuestro sistema de jurisprudencia por tesis en las sentencias que dictan nuestros tribunales. Y por último está el que ya hemos mencionado 2 o 3 veces, la negación intermitente de ida y vuelta del carácter de norma general que evidentemente le corresponde a las tesis de jurisprudencia. Ya les mencioné estos cambios de sí a no y de no a sí. La paradoja de las margaritas. ¿Qué modelos de solución han intentado nuestros tribunales? Pues nosotros construimos 2, pero en realidad lo que hay son ideas dispersas. La primera de estas teorías le bautizamos como teoría de la motivación aplicable, recogida a partir de alguna lista de criterios que reflejan de alguna manera una visión con la que se ha intentado resolver este tema. Y lo que sostiene es que cuando se aplica una tesis, debe entenderse que lo que realmente se aplica es la ley interpretada en ellas. Recordemos que las tesis de jurisprudencia supuestamente son enunciados interpretativos. Los que están permitidos en la Constitución son eso. Sin embargo, esta teoría dice que cuando se aplica una tesis, lo que realmente se aplica es la ley interpretada. ¿Por qué? Porque las tesis de jurisprudencia no son normas generales. Entonces, no tienen por qué motivarse, porque únicamente se puede motivar la aplicación de una norma general. Entonces, si no son normas generales, pues tampoco pueden fundamentar la sentencia. Y entonces, las sentencias fundadas en tesis de jurisprudencia, técnicamente, para esta teoría, no existen. ¿Y cómo entonces se explica cuál es la función de las tesis de jurisprudencia según esta teoría? Pues si las tesis de jurisprudencia no fundan las sentencias y aparte lo que hacen es interpretar la ley, y la interpretación de la ley es lo que hace posible su aplicación al caso concreto, entonces las tesis de jurisprudencia realmente en las sentencias cumplen un rol en la motivación, cumplen la función de motivar, no la de fundar. Y si cumplen la función de motivar, entonces la fundamentación se motiva, la motivación no se motiva, porque si la motivación se motivara, pues cada vez que motivemos necesitaríamos una siguiente motivación, y de aquí pues nunca acabaríamos. Las sentencias serían aún más tortuosas de lo que ya pueden llegar a ser, por lo repetitivo e innecesario de algunas de las cosas que aparecen en ellas, como agregar las tesis que dicen que no es necesario transcribir los conceptos de violación. ¿Quién diablos? ¿Para qué lo pones? ¿Te estás defendiendo de algo que ni siquiera te han atacado? No es materia de una sentencia hacer eso. Resuelves, fundas, motivas
tu decisión y la alzada pues ya determinará, y si eres instancia terminal pues ahí sí. Pero bueno, el absurdo de esta teoría de la motivación aplicable es que después viene la ley de amparo y dice que la jurisprudencia debe aplicarse. Y entonces, ¿cómo le hacemos si solamente se aplican las normas generales? Y por eso se llama de la motivación aplicable, porque la motivación pues no se aplica, lo que se aplica es la fundamentación. La motivación explica, no aplica. Entonces, bueno, pues ahí vemos por qué un intento, tacha. Después tenemos la teoría de los sistemas ajenos. En esta teoría, el juzgador, al resolver, puede encontrarse esencialmente en dos escenarios con un tratamiento de sumo distinto. Un escenario puede ser que no exista jurisprudencia sobre la problemática que plantea la litis, y el otro escenario, que sí exista jurisprudencia sobre la problemática de la litis. Si no hay jurisprudencia, entonces el juez opta por el primer sistema. De estos dos sistemas ajenos entre sí, el juez deberá resolver conforme al sistema de fundar y motivar, sistema del 14 y 16 constitucional. En ese sistema se exige fundar y motivar. Y en cambio, si hay jurisprudencia sobre la problemática de la litis, entonces ya no se va a regir por los artículos 14 y 16 de la Constitución, conforme al cual se exige fundar y motivar, sino que se va a regir por el sistema ajeno al sistema de fundar y motivar que está en el 94 constitucional, que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia. Y en este sistema, el juez no va a estar obligado a fundar ni a motivar, sino a obedecer. De lo contrario, al juez, que se supone de libre criterio, se le estaría imponiendo la gravosa carga de argumentar algo que no le comparte. Sería inocuo que se funde y motive, pues el único fin, según esta teoría, insisto, estoy hablando sobre esta teoría, sería inocuo que el juez funde y motive, pues el único fin que ello persigue es posibilitar la defensa del afectado, que conozca el para qué de la conducta de la autoridad, para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y efectiva defensa, sin que sea válido exigirle explicaciones superfluas, más allá de lo estrictamente necesario para posibilitar su defensa. Sin embargo, tratándose de la jurisprudencia, no existe defensa alguna. No hay quien te defienda de la jurisprudencia. Y si el afectado quisiera mayores explicaciones o quisiera más abundancia en la explicación, pues a lo que tendría que acudir sería precisamente a las consideraciones vertidas en la propia tesis de jurisprudencia aplicada. Y en caso de estar disponible, a su ejecutoria. Las tesis no son normas. Si lo fueran, estarían sujetas a la interpretación y a control constitucional, difuso o concentrado, y no lo están. Por lo tanto, no son normas. Es decir, como no las puedo tratar como normas, entonces no son normas. Es esta lógica de el fin justifica los medios, pero no justifica los argumentos. ¿Dónde está el problema de esta teoría de los sistemas ajenos? Pues que en el 94 no hay ningún sistema. El 94 nada más dice, la jurisprudencia podrá ser obligatoria siempre y cuando la ley diga cuándo y cómo deja de serlo. Eso no significa que el sistema que disponga la ley, el que sea, le va a tener que gustar a la Constitución. No, el sistema que diseñe el legislativo va a tener que estar de acuerdo con la Constitución. Tiene que respetar la Constitución. Todos los artículos, todos, no, sin ponderarle. Cuando está en juego tu vida y tu libertad, no se trata de ponderar a ver cuál de las dos salvo, porque nada más puedo salvar una. Precisamente por eso eres la corte, que puedes hacer todo dentro del área, dentro del ámbito jurisdiccional. ¿Cómo que no podías? Pero bueno, no se trata de ponderarle, no hay nada que ponderar. Cuando dos cosas te pertenecen, las dos cosas son tuyas. ¿En qué estaba? Entonces, pues no hay ningún sistema en el 94. Lo que hay es una mera anuencia, como las de los casinos. Una opinión favorable para que, si cumples con todo lo demás, puedas instalar un casino aquí o puedas tener obligatoriedad la jurisprudencia que emane de ti. Lo que también es bien absurdo es que las tesis de jurisprudencia no haya manera de derrotarlas y que nunca se equivoquen. Eso escapa de toda lógica racional. Otro de los modelos de solución intentados por nuestros tribunales para resolver este tema sobre la motivación de las tesis de jurisprudencia aplicadas en las sentencias viene desde la ponencia del ministro Díaz Romero. Denominamos la tesis complaciente. Con la tesis complaciente vemos las mejores intenciones por apuntar en la dirección correcta, aunque con importantes huecos, ambigüedades y la omisión de aspectos de la mayor relevancia. Explico. Una vez más nos encontramos frente a un criterio que habla sobre la fundamentación y la motivación de las sentencias, en el que se vuelve a omitir toda referencia al cuarto párrafo del 14 constitucional, disposición suprema, que regula la fundamentación de los actos jurisdiccionales. Nos volvemos a referir única y exclusivamente al 16 constitucional.
Y tampoco se ofrece una regla para determinar, por ejemplo, cuándo es que una tesis de jurisprudencia podría motivar, porque dice que puede fundar y motivar. Otro desacierto, no menos importante, por un error técnico, se está dando el trato como si fuera una sola cosa, cuando se trata de dos cosas distintas, fundar y motivar. Voy a citar de la ejecutoria. Es cierto que la jurisprudencia es el producto de la interpretación de normas de cualquier jerarquía. Pero también es cierto que la sola cita de criterios jurisprudenciales no es suficiente para fundar las resoluciones de la función pública jurisdiccional. Evidentemente, esto está equivocado, porque sí, más adelante dice la obligación de fundar y motivar, pero en este punto estaba hablando de la fundamentación. Y ciertamente, si la fundamentación es la cita del precepto aplicado, entonces la sola cita de una tesis jurisprudencial, de hecho, es suficiente para fundarlas, únicamente para fundarlas, no para motivarlas. Para motivarlas hay que expresar estas consideraciones lógicas a las que se refiere más adelante. Aquí lo que queda en evidencia es una cierta deficiencia técnica en la construcción de esta ejecutoria y en la construcción de esta tesis de jurisprudencia. Esta inconsistencia no solamente se ve presente en el texto de la tesis o en sus consideraciones, de hecho también está presente en su proceso formal de creación. Es decir, al momento de determinar que había contradicción entre los criterios tomados en cuenta o los criterios que son el antecedente, podemos constatar lo siguiente. En esta discusión se van a ver involucrados tres criterios, uno de la séptima época, uno de la octava época y uno de la novena época. El primero de estos criterios sostiene que cuando la sentencia reclamada se funde el sentido de sus determinaciones en jurisprudencia que le resulta obligatoria, no puede decirse que haya incurrido en falta de fundamentación, aunque no haya agregado razonamientos ni mención de preceptos legales. Pudiera decirse dentro de lo que cabe que esta parte es correcta, no incurre en falta de fundamentación si está fundando en una tesis de jurisprudencia. Y en cuanto a la no expresión de razonamientos, eso es más bien falta de motivación, más no de fundamentación. Esta tesis cae dentro de la teoría de los sistemas ajenos. Posteriormente tenemos una tesis de la octava época, la cual ubicamos dentro de la teoría de la motivación aplicable. Aquí se dice que el requisito constitucional de legal fundamentación del acto de autoridad debe estimarse satisfecho, pues la jurisprudencia es la interpretación de la ley, que es obligatoria y que su aplicación por parte de la autoridad responsable conlleva la de la ley interpretada en ella. Hasta aquí parecería que hemos estado hablando únicamente de la fundamentación. Posteriormente, en la novena época, tenemos esta tesis. Y aquí lo que se dice es que el 16 obliga a que todo acto de autoridad cuente con la debida fundamentación y motivación, por lo que la sola cita de una tesis jurisprudencial sin precederle la consiguiente motivación implica violación de garantías, lo que parecería indicar que la cita de la tesis de jurisprudencia únicamente cubre la parte de fundamentación, más no la parte de motivación. Y si bien la garantía implica ambas cosas, se trata de dos obligaciones diferentes. Podría estar fundado con la tesis, más no motivado. Siendo de este modo, no habría habido discrepancia entre estas tesis, probablemente con la primera, pero la segunda y la tercera, lejos de ser criterios contradictorios, más bien pareciera que fueran complementarios. En todo caso, me parece que el criterio de la novena época anterior a la tesis complaciente era bastante más claro que la tesis complaciente en sí, precisamente porque en este criterio se establece una división bastante clara entre la función de motivar y la función de fundar. En la tesis complaciente, desde el momento en que confunde estas dos figuras, termina diciendo algo que no coincide con la realidad, que es el que las tesis de jurisprudencia puedan fundar y motivar, y además es contradictoria porque si una tesis de jurisprudencia puede fundar y motivar, entonces ¿por qué necesitaría razonamientos adicionales para determinar que es aplicable? Eso justamente es la definición de motivar, es una contradictio in adjecto. Formalmente, se trata de un criterio plenario, obligatorio, jurisprudencial, derivado de una contradicción de criterios o de tesis. Sin embargo, a tan solo un mes de haberse emitido esta tesis complaciente, el mismo Tribunal Pleno aprueba otro criterio, también obligatorio, en el que se sostiene que la jurisprudencia no constituye norma jurídica,
ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, lo que echaría abajo esta tesis, o al menos la metería en el cajón del desuso. Si una de sus premisas quedó sin efectos, pues es discutible, muy discutible, cuál sea la vigencia de este criterio. Y si a esto le sumamos que muy poco tiempo después se emitió este criterio según el cual la fundamentación expresa no es necesaria, aún más cuestionable sería el sostener que este criterio constituya derecho vigente. ¿Y por qué le dimos el nombre de tesis complaciente? Pareciera no querer darle toda la razón a una postura o a la otra. Pareciera intentar, digamos, darle la razón a ambas. Inicialmente, si se atiende al rubro, dice, puede ser apta para fundarlas y motivarlas, a condición de que se demuestre su aplicación al caso. Y se entendería que la sola transcripción efectivamente puede fundarlas y motivarlas, es decir, que con la transcripción quede cubierto el requisito. La condición de que se demuestre su aplicación al caso, medio hasta se podía parecer a la tesis de la fundamentación tácita, en el sentido de que no necesariamente el que se demuestre su aplicación al caso o su aplicabilidad, eso quiere decir que el juzgador la tenga que demostrar, sino simplemente que resulte aplicable, lo cual pues lo determinaría en el último de los casos el tribunal de alzada, y esto sí solo si la sentencia fuese recurrida. Visto de esta manera, más bien sería la fundamentación y la motivación de las tesis de jurisprudencia sería motivo de pronunciamiento por el tribunal de alzada, quedando en total libertad para decidir utilizar los argumentos que mejor considere para estimar aplicable la tesis invocada por el acudo. Después, en el texto se observa que las tesis de jurisprudencia son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución y de disposiciones reglamentarias, y al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, lo que permite asumir que ubica la jurisprudencia en la fundamentación, contra lo que se desprende del rubro. Es el rubro, pero coincide con lo anterior, confirmando entonces que la tesis sería el fundamento y el juzgador debería motivar la aplicabilidad del precedente con argumentos específicos al respecto. Al principio comentaba que sería ingenuo pensar que porque en una tesis se contenga un decreto, una determinación en un sentido o en otro, y que se contradice a sí misma, etcétera, fuéramos a resolver el problema y a sentar toda una teoría sin una sólida base teórica. Sería ingenuo pensar vaya a subsistir por mucho tiempo. La referencia, aunque no lo mencioné en ese momento, era justamente a esta tesis. Quedó corta respecto a la dimensión real del problema jurídico que pretendía resolver. El tema de cómo es que la jurisprudencia puede emplearse para cubrir la fundamentación y motivación quedó lejos de ser resuelto. Sin embargo, es de reconocerse que, así haya sido de manera dogmática, al menos sí es atinada en transmitir el mensaje, que puede válidamente utilizarse jurisprudencia para cumplir con las obligaciones de fundar y de motivar. Llegado a este punto, tenemos suficiente para dar por comprobadas ambas hipótesis. Resulta claro que no contamos con una base teórica sólida que explique el funcionamiento de las tesis de jurisprudencia, ni siquiera su naturaleza jurídica, y mucho menos cuál es su función dentro de las sentencias en las que son invocados o citadas, pues. Y bueno, si esto no es absolutamente claro, ¿qué claridad podemos esperar de que los jueces estén obligados a motivar su aplicación o su uso? Si a esto le sumamos que la Corte sigue emitiendo este tipo de criterios de la fundamentación tácita, donde se dice que las sentencias no requieren estar fundadas, se necesitan 3 soluciones. Es decir, no requieren la cita de la disposición habilitante, mientras se siga desconociendo que las tesis de jurisprudencia son normas generales. Algo tan simple como el poder afirmar que las sentencias que se fundan en tesis de jurisprudencia existen, no va a ser posible, no va a ser algo que pueda afirmarse con desde la autoridad de la sana lógica. No puede ni podría decirse que los tribunales mexicanos cumplan con la exigencia de motivar el uso de las tesis de jurisprudencia, dado que la propia jurisprudencia se ha dedicado a debilitar los cimientos de dicha obligación. Si bien aún puede afirmarse a favor de la obligación, lo cierto es que resulta bastante más sencillo argumentar lo contrario. No cuenta con una comprensión clara, sólida, coherente y congruente
desde algo tan aparentemente simple como si se trata o no de normas generales, menos aún de qué función desempeñan en las sentencias. Si bien al momento el criterio vigente es que sí lo son, la indecisión que ha mostrado la Corte a ese respecto, las razones que ha expresado en ocasiones anteriores para negársela o para no pronunciarse, y la facilidad para pasar de una postura a la otra, vaya, de posturas antagónicas, existe un riesgo tangible de que la base de cualquier teoría al respecto desaparezca sin previo aviso. Mientras no se haga efectivo el principio de progresividad en su faceta de no regresividad y se permitan criterios de vaivén, la situación seguirá siendo de incertidumbre. Sin fundamentación no hay motivación, y solo las normas generales pueden fundar actos, por lo que este punto es esencial. Es decir, el reconocimiento del carácter normativo de las tesis de jurisprudencia es la base. La fundamentación, en tratándose de resoluciones jurisdiccionales, ya no es entendida como la cita del precepto aplicable, ni esto último es una exigencia. Esto es claramente... ahora fundar es analizar la litis, las acciones y excepciones, sin que sea necesaria la cita de la norma aplicada. La motivación, en tratándose de resoluciones jurisdiccionales, ya no es justificar la aplicabilidad de la norma fundante, y si expresar la norma no es exigencia, tampoco lo va a hacer demostrar su aplicabilidad. Ahora motivar es expresar los hechos tomados en cuenta para dictar el fallo. Está muy bien que se expresen los hechos tomados en cuenta para el fallo, pues sí, es parte de la motivación, pero no es toda la motivación. La motivación en sí, pero ya la motivación en sí, tenemos que apegarnos a la postura de que la motivación son los razonamientos para determinar que la disposición habilitante es aplicable, que esta y no otra es la que debe tomarse en cuenta. Si no es así, la seguridad jurídica pues va a quedar a situación muy desfavorable. Debe reconducirse el camino. ¿Pero qué clase de solución se necesita? Bien. La primera, solucionar la precaria sustentación constitucional de las tesis de jurisprudencia de nuestro derecho. Y esto significa legitimar constitucionalmente todas las producidas conforme a la Constitución vigente, incluso las anteriores a la reforma de 1951, algo que aún no está resuelto. Y ciertamente la reforma del 51 no lo resolvió. La solución no podría venir de una reforma, y esto ya lo demostró la reforma de 1951 y todas las demás que ha habido, que no son muchas, pero todas invariablemente han dejado esto sin resolución. Y lo han dejado así porque no puede solucionarlo una reforma. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede solucionarlo una reforma? Bien, pues porque una reforma únicamente va a ser un parche. Y únicamente va a ser un parche formal. Es decir, no va a legitimar, no va a darle... Incluso si se hiciera así, pues solamente sería formalmente, porque en el aspecto material, pues esto no va a convencer a nadie que antes no eran, y ahora, como ya dijimos, que se convalida, entonces ahora ya lo es. Esto no va a dejar tranquila a una mente que desee cuestionar o que desee respuestas. Además, hacerla expresamente retroactiva sería un reconocimiento tácito de que este problema de la falta de sustentación constitucional de las tesis de jurisprudencia existe. Y este problema no lo ha querido reconocer la Corte y nunca lo va a reconocer. Me parece a mí que no lo va a reconocer. Le falta mucho crecimiento institucional. De eso se requiere una grandeza mucho más profunda de la que tiene actualmente la Corte o de la que ha tenido en todos estos años. Tal vez tenga que ver con la posición débil que tiene frente a los otros dos poderes, algo en lo que ha trabajado mucho últimamente. Sin embargo, el poder de la Corte está en la legitimidad de sus determinaciones y en la legitimidad de sus mandamientos. Y si quiere conservar la capacidad de crear estas disposiciones generales, eso va a requerir un trabajo. Sin embargo, es un trabajo que tiene que ser la propia Corte, porque si esto no puede provenir de una reforma, tendrá que venir de una labor interpretativa. Y es bien curioso que esto no lo haya hecho ya la Corte. Vemos una Corte incluso bastante humanizada, bastante humana, que padece lo mismo que puede padecer una persona. Es decir, parece ser que se congeló de miedo, y esto le ha impedido generar esta interpretación o esta explicación
con la que se convalide todo el bagaje jurisprudencial con el que actualmente se resuelven los asuntos. Esto es desde inicios de la quinta época hasta la época actual. Pero esta solución, insisto, es de carácter interpretativo. No puede venir de una reforma, porque la reforma es un parche, solo opera hacia el futuro. Si se hace retroactiva hacia el pasado, lo será solamente formal, pero no le dará legitimidad. Y además implicaría un reconocimiento tácito de que han tenido este problema durante todo este tiempo, y eso es algo que la Corte no quiere hacer. Ahora bien, el reconocimiento de que las tesis de jurisprudencia tienen el carácter de norma general, esto también es un requisito sine qua non para poder generar una teoría sólida y estable. No puede seguirse con estos criterios de vaivén, como ya lo había mencionado, pero esto no es suficiente para que se reconozca de manera definitiva el carácter normativo de las tesis de jurisprudencia. Va a ser necesario que este reconocimiento se haga con todas sus implicaciones y sin demasiadas ficciones, o sin ficciones de preferencia, dependiendo qué tan lista a la realidad esté nuestro máximo tribunal. Por ejemplo, de entrada, si se van a sujetar al régimen al que están sujetas todas las normas excepto la Constitución, porque me parece que nada puede estar al nivel de la Constitución y nada puede estar por encima de la Constitución, que este es, digamos, de facto, el estatus que tienen actualmente las tesis de jurisprudencia. Por lo mismo, no tienen toda la legitimidad que podrían tener. Entonces, en ese orden de ideas, tendrían que estar, sujetas a inaplicación si un tribunal colegiado o un tribunal de instancia definitiva, entiéndase un colegiado o una sala, o el pleno, estima que el criterio es inconstitucional, y nos parece que esto tiene que ser solamente en beneficio del quejoso y cuando no implique aplicar normas declaradas inconstitucionales, es decir, la jurisprudencia de inconstitucionalidad de preceptos legales, pues tendrá que mantenerse. Y bien, la inaplicación pues tendrá que ser vía control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad. Nos parece que es la única forma en que actualmente pudiera pensarse así de bote pronto que las tesis de jurisprudencia pudieran ser sujetas a inaplicación. La Corte ya ha dicho que esto no es posible, pero puede al final de cuentas entrar en razón y decir lo correcto. Por otra parte, las tesis de jurisprudencia también tendrán que ser interpretables, tan interpretables como cualquier otra norma. Si vamos a seguirle por el lado del escepticismo, pues vamos a tener que también ser escépticos o poder ser escépticos respecto a las tesis de jurisprudencia. Esto va a enriquecer muchísimo nuestro sistema jurídico porque se va a poder controvertir algún criterio en revisión. Y esto evidentemente va a mejorar nuestro sistema. Y tendremos que definir sus rasgos específicos y su posición jerárquica en el orden jurídico mexicano, dar una respuesta satisfactoria de estos dos aspectos, de modo que se proporcione un panorama completo del que no pueda el día de mañana simplemente con un plumazo volver a decirse lo contrario. Esto es lo que sucede con las tesis que no poseen una argumentación, como dice la Corte, robusta. Pero esto es, tiene que una argumentación robusta no es ser reiterativo en que sí, porque sí, porque sí, porque sí, con argumentos dogmáticos, que esto parece ser lo que entendía nuestro anterior ministro presidente. Esto es lo que entendía por argumentación robusta. Una argumentación robusta, en todo caso, que no me gusta el término, pero en todo caso tendría que ser una argumentación completa de todo el funcionamiento de la figura de la que se esté hablando. Se requiere, por último, dentro de las soluciones, la elaboración de una teoría completa sobre la motivación del uso de las tesis de jurisprudencia. Y para esto se requiere elaborar una regla o una especie de test, como el test de proporcionalidad, pero bien hecho, conforme al cual sea posible verificar si una determinada cita de una tesis en una resolución jurisdiccional debería de ir acompañada de una motivación específica. Verificar la compatibilidad de esta regla con el derecho positivo actual y verificar el funcionamiento de la regla aplicándola en la revisión de soluciones jurisdiccionales. En estas tres soluciones podemos aportar.
Para solucionar la precaria situación constitucional de las tesis de jurisprudencia, lo vamos a hacer tomando al toro por los cuernos, tomando el problema de frente y dando una solución. El 14 constitucional, cuarto párrafo, esta disposición constitucional que ha sido tan despreciada últimamente, se le ha puesto poco esmero en desentrañarla y en entender lo que el constituyente quiso decir. ¿Cuál es la interpretación que han dado del 14 constitucional? Ya lo dijimos hace un momento. Esta interpretación básicamente nos pone en una especie de diagrama de flujo en el que primero debes aplicar la norma al pie de la letra, después, si esto no es posible, aplicar la norma utilizando métodos exegéticos de interpretación. De 2015. Y si esto no fuera posible, entonces brincar directo a los principios generales de derecho. Esta interpretación es errónea y cojea de la misma pata que esta otra interpretación en la tesis de la fundamentación tácita, según la cual el significado del cuarto párrafo también quiere decir que el que sean conforme a las leyes quiere decir que exista compatibilidad entre lo que dicen las leyes y lo que se resuelva, cojea de la misma pata. Porque esto no es materia de una disposición constitucional. No es materia de una disposición constitucional decir que las sentencias deben ser compatibles con las leyes. Esto es obvio. La ley es la fuente primaria, la única fuente de derecho. Aunque bueno, ahora se acepta que la jurisprudencia también, ok, pongamos que sí. Pero no nos metamos en ese terreno porque no va por ahí la cosa. Eso ya vimos que no ha solucionado nada. Que cuando no sea posible la aplicación directa o la aplicación textual de la ley, entonces deban emplearse métodos exegéticos de interpretación. Esto tampoco es materia porque también es obvio. ¿Cuál es la labor de los jueces si no es precisamente la de interpretar las leyes? Esto va inmerso en la función jurisdiccional. La función jurisdiccional es una función interpretativa. Entonces, ¿a qué se refiere la interpretación jurídica de la ley? Para esto hay que hacer lo que pretende evadir nuestra Corte a partir de Guastini y del escepticismo y de condenar al formalismo como si fuera culpable de todo y crucificar a Kelsen. Sin embargo, no hemos resuelto nada con eso. Si retomamos la idea de que el derecho es un sistema jurídico en el que todo está interconectado, tenemos que hacer investigación sobre el significado que quiso darle el constituyente a esta frase. Interpretación histórica. Esto es menos inventar y más investigar. ¿Y cuál es ese sentido? Bien, ese sentido, si se aplica en el contexto histórico en el que sucedió la promulgación de la Constitución, también va a explicarnos y también va a guardar congruencia con la aparición de las tesis de jurisprudencia que aparecieron en 1917, no en el 51. Y esta explicación también tiene que ser congruente con el hecho de que existe una nueva Constitución, es borrón y cuenta nueva. No puede fundamentarse, no puede sostenerse en leyes anteriores. Si bien puedan seguirse utilizando estas leyes, no deben ser contrarias a la Constitución. Esto es un principio básico, es técnica legislativa. Y la hemos visto toda la vida. El reglamento anterior seguirá subsistente hasta en tanto no se produzca el nuevo, siempre y cuando no se violen las disposiciones de esta nueva ley. Digo, ejemplo, la ley de adquisiciones del Estado de Nuevo León, por poner un ejemplo, porque se tardaron años en expedir el reglamento de la ley, que iba a estar en 60 días o algo así, y ese plazo se vino cuadriplicando. Y mientras siguieron aplicando en lo que procedían los reglamentos vigentes en aquel entonces, de los municipios y de las paraestatales, y etcétera. Esto es técnica legislativa. Técnica legislativa. En el contexto histórico, podemos acudir, por ejemplo, a la Constitución anterior, a la Constitución del 57. Y en esta, el 102, predecesor del 107, en la Constitución actual, da una explicación sobre lo que significaba en aquel tiempo lo jurídico. Más exactamente, en el proyecto de Constitución, no en la Constitución en sí, pero sí en el proyecto, el artículo 102 decía: toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquier autoridad que violaren las garantías individuales o de la federación, que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o de estos cuando invadan la esfera de la autoridad federal, se resuelve a petición de la parte agraviada,
por medio de una sentencia y de procedimientos y formas del orden jurídico, ya por los tribunales de la Federación exclusivamente, ya por estos juntamente con los de los estados, según las diferentes bla 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 bla. Cierro cita. ¿Qué nos dice esto? Que lo jurídico se identifica o se identificaba en aquellas épocas con aquello relacionado a los tribunales, aquello hecho por los tribunales, a cargo de los tribunales, propio de los tribunales. Esto mismo podemos verlo, por ejemplo, en la obra de Francisco Zarco, cuando se refiere a este mismo documento y a la historia de la Constitución del 57. Vemos, por ejemplo, que en una de las réplicas del proceso legislativo hay una referencia que dice: en cuanto a la revisión, se atiene a la ciencia, al significado propio de la palabra en castellano, en lo jurídico y en lo parlamentario. Esto quiere decir en lo judicial y en lo referente al Congreso. Y nada le importa que el señor Sendé palabra. Esto era en relación a la revisión de los actos de Santana. También en esta misma obra podemos ver en otro apartado, cuando hacen referencia a las justas exigencias de la opinión pública, remitiéndolas a los tribunales correspondientes para que hagan su debida apreciación jurídica. Y hay más ejemplos de esto. En el Código Fiscal también estaba otra referencia. Burgoa inclusive hace mención de esto. Pero bueno, esta es la Constitución del 57. Tengamos en cuenta una cosa. Este artículo que acabo de leerles, al momento de votarse después del procedimiento de discusión, etcétera, el constituyente del 57, la versión que quedó finalmente es idéntica a la que se plasmó en el artículo 107 en la Constitución de 1917. Texto que, por cierto, y se vale que levante las suspicacias de más de uno, las mías las levantó, que curiosamente en 2011, esa porción normativa, sin discusión alguna y sin ninguna explicación, este primer párrafo del artículo 107 suprimió esto de las formas del orden jurídico, y curiosamente también se suprimió en gran medida en la práctica judicial. Digo, tan es así que bueno, hace un momento estaba hablando del escepticismo, o del escepticismo muy a modo que han adoptado la Suprema Corte durante la presidencia de Saldívar. Pero en aquella época, lo jurídico era de los tribunales. Ahora bien, si trasladamos esta interpretación al texto normativo, entonces tendríamos que la interpretación jurídica de la ley se referiría a la interpretación que hacen los jueces o los tribunales sobre la ley. Aquí podrán decirme que pues sí, esta es la argumentación que trae ahorita la Corte, esta de que el juzgador crea la norma individual que se va a aplicar en la sentencia al momento de juzgar. Sí, o sea, yo no digo que no se apliquen métodos de interpretación a las normas, pero esto de que el juzgador cree la norma con la que a resolver el caso, esto es inconstitucional, o sería inconstitucional, así sea muy conceptual y meramente teórico, pues esto no deja de ser inconstitucional, porque el segundo párrafo del mismo artículo 14 establece que se deberá juzgar conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Al momento de juzgar, evidentemente, es con posterioridad. Entonces, pues esta interpretación tampoco es válida. Hay que entender las cosas en contexto. El 14 nos está hablando en la parte del cuarto párrafo de la norma fundante. En los juicios del orden civil deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. No habla de conformidad, insisto. Está hablando de la norma fundante. ¿En qué me baso para decir esto? Bien. Tenemos tres, llamémosle variables, tres elementos. Esto lo sabemos porque entre los tres no puede haber identidad. Los dos primeros están separados por un disyuntivo. Y respecto al tercero, están unidos mediante una relación residual. Luego, si el derecho lo consideramos como un sistema, aceptaríamos que, ante un mismo caso, no importaría si la norma se obtiene de los principios generales del derecho o de la ley. La respuesta debería ser la misma. Esto dejaría muy en claro que ser conforme a y fundarse en, para efectos de la disposición, es lo mismo. Finalmente, si ambos se refieren a la fundamentación, entonces tendríamos que aceptar que, tanto en los principios generales de derecho, como en la ley, como en la interpretación jurídica de la ley, estaríamos hablando de tres conjuntos, los cuales estarían compuestos de normas generales. Esto se confirma con la forma en que resuelve este párrafo. Dice, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Está hablando de fundamentación, de la norma fundante.
Entonces, si está hablando de la norma fundante, esto de la interpretación jurídica de la ley, pues ya vimos que lo jurídico es aquello que realizan los tribunales. La sentencia deberá ser conforme a la letra. Este es una norma, es un tipo de norma. La interpretación jurídica vamos a dejarla como variable por el momento, porque es la que no conocemos. Y a falta de esta, ya sea que hable de la ley o de la interpretación jurídica de la ley, se fundará en los principios generales del derecho. Nuevamente está mencionando otra norma, es otro tipo de norma. Esto es un ejercicio de lógica básica que viene hasta en los psicométricos. ¿Cuál no pertenece? Pues aplicar métodos de interpretación a unas normas, pues es un ejercicio, no es una norma. Es una norma que interpreta la ley y que es anterior, distinta de la letra de la ley, pero preexiste a los hechos juzgados, las tesis de jurisprudencia. ¿Y por qué no dice jurisprudencia? Porque eso no es jurisprudencia. Las tesis de jurisprudencia y la jurisprudencia son dos cosas muy diferentes. Nuestra formación como profesionales del derecho se nos ha querido inculcar, se nos ha querido hacer ver como que jurisprudencia y tesis de jurisprudencia es lo mismo, así como ahora nos quieren inocular la idea de que independencia judicial y la independencia del poder judicial es lo mismo, cuando la independencia judicial se refiere a la independencia de cada juez, a que no le impongan el resolver de cierta manera, a menos que se lo dé como una directriz en casación o algo así. Jurisprudencia y tesis de jurisprudencia no es lo mismo. Una prueba sencilla y contundente de que no son lo mismo, resto del mundo, excepto México, la jurisprudencia es un concepto global. Es como hablar de la pureza o de la moda, sí, como de la caridad, la prudencia. No hablas de las prudencias. De las modas puede que sí, pero pues, estarías comparando a lo mejor la moda de los 70s y la moda de los 80s. O si hablamos de la caridad, pues podríamos hablar de la caridad cristiana o de la caridad atea. Es un ejemplo, pero en sí el concepto es global. O sea, le quitas una parte y sigue siendo la jurisprudencia. Es como el Ministerio Público. México es el único país en donde es válido hablar de las jurisprudencias. Cuando traes varias tesis impresas, y aquí se les llama jurisprudencias. Pero las jurisprudencias, hablando de la misma jurisprudencia mexicana, así de diferente es lo que entendemos en México respecto a lo que se entiende en el resto del mundo. Pero si este ejemplo no les parece suficiente, vamos un poquito a lo más técnico. ¿Dónde está la jurisprudencia resto del mundo? En las sentencias. Si quieres buscar la jurisprudencia, busca en las sentencias. México. Tenemos un sistema muy bueno, muy útil para la gente que no le gusta leer. Pero eso no es jurisprudencia. La jurisprudencia mexicana, o sea, las tesis de jurisprudencia, no son ese conocimiento, no se encuentran en las sentencias. Se encuentra ¿en dónde? En el Semanario Judicial de la Federación. Y bueno, pues ahí pueden estar las sentencias. Sí, ahí pueden estar muchas cosas. Pero la jurisprudencia está en aquellos enunciados normativos, entiéndase, normas, que pues son legisladas por el Poder Judicial, por ciertos órganos del Poder Judicial. Algunas obligatorias y otras semi-obligatorias, porque, por ejemplo, tenemos la jurisprudencia de los colegiados, que no es obligatoria para nadie. Será obligatoria para el juez de distrito. Al particular, la jurisprudencia de un colegiado no le endulza un café, no le resuelve nada, no le garantiza nada. Si bien puede obligar al juez de distrito, toda resolución del juez de distrito es en cierta parte recurrible. Los jueces de distrito no dictan cosa juzgada, salvo que la otra parte la amarren y no produzca su recurso. O se amarre sola. ¿Qué pasa? Ya lo habíamos dicho, en México, en esa época, no existían las tesis de jurisprudencia, todavía hasta ese momento, empiezan a existir a partir de 1917, aparecen junto con la Constitución de 1917. ¿Y quieren saber algo más? ¿Quieren saber qué también nació a la vida jurídica en ese mismo año? El cuarto párrafo del artículo 14. Y no me refiero que haya nacido formalmente, porque este no es una repetición de alguna otra disposición en el artículo, en la Constitución de 1957. A diferencia del 16 o de otros, porque ya había garantías en el 57, ya había garantías constitucionales. Es una innovación de la Constitución del 17. Entonces, tenemos el contexto, tenemos la interpretación topográfica. Está en el cuarto párrafo y el cuarto párrafo se refiere a la norma fundante. Tenemos el
el contexto histórico semántico del término de la expresión de lo jurídico y un argumento de interpretación sistemática. Mismo artículo 14 en el segundo párrafo, cuando requiere expresamente que la norma fundante sea anterior a los hechos. ¿Cuándo se les haya ocurrido el darle a estos enunciados normativos el nombre de jurisprudencia? No lo sé. Pero con esta interpretación que estamos proponiendo del artículo 14 constitucional, estaríamos dándole a las tesis de jurisprudencia el soporte constitucional del que actualmente no disponen. Y un asidero constitucional propio es un requisito sine qua non para elaborar una teoría completa sobre el funcionamiento de las tesis de jurisprudencia. Hay que explicar primero que las tesis de jurisprudencia están permitidas. Todo esto se logra con esta interpretación del 14 constitucional, cuarto párrafo. En cuanto a la segunda solución, el reconocimiento definitivo del carácter normativo de las tesis de jurisprudencia. Esta misma interpretación del artículo 14 constitucional básicamente allana el camino para esta segunda solución, dado que el reconocerlo como la base constitucional, el soporte constitucional de que en las sentencias se apliquen tesis de jurisprudencia como norma fundante, pues eso implica un reconocimiento del carácter normativo de las tesis de jurisprudencia. Ahora bien, que en cuanto a sujetarlas a control constitucional, pues esto sería especular todavía a este punto, pero obligaría a que ellas quedaran sujetas a control constitucional. A fin de cuentas, esto le corresponde al legislador, es lo que dice la Constitución. Explicamos también que esta segunda solución requería de hablar de los rasgos normativos que tiene que son propios de las tesis de jurisprudencia. A este respecto, podemos decir que las tesis son normas generales y abstractas como lo son las leyes, pero no son autónomas ni autosuficientes como las emitidas por el Poder Legislativo. Bajo ciertas circunstancias puede incluso la jurisprudencia destruir una ley, y en eso se parece a la ley misma. La facultad de resolver conforme a los principios generales del derecho le acerca mucho más a la innovación, pero no puede normar en abstracto ni de motu propio, algo que el reglamento sí puede hacer, y de hecho debe hacer, en muchas ocasiones, antes de que siquiera se aplique a nadie, lo que en el caso de la jurisprudencia es requisito. Se trata de una norma derivada, al igual que el reglamento también. Bajo ciertas circunstancias, la jurisprudencia puede destruir a una ley, y en eso se parece a la propia ley. Previo a las reformas de 2011, la Constitución solamente admitía que la ley determinara su obligatoriedad cuando versara sobre interpretación de leyes, de tratados, de reglamentos y de la Constitución misma. Esto dejaría fuera a las propias tesis de jurisprudencia, por no estar incluidas en esa lista. Sin embargo, y lo que ahora dice es normas generales. Considera que si bien parece compartir rasgos con el reglamento y con la ley, en realidad no se acerca más a uno que a la otra. Y precisamente esto de que no se acerque más a una ni a la otra tiene mucho que ver con el primero de los rasgos que son específicamente propios de la jurisprudencia. Lo explicamos bajo el principio de jerarquía legada de las tesis de jurisprudencia, un principio que también es de aportación de esta tesis. En este principio se afirma que la jurisprudencia de interpretación toma y pasa a detentar la misma jerarquía que le corresponde a la norma interpretada, al tiempo que adquiere también algunos de sus atributos, esto es, que adquiere las propiedades de la norma de ese nivel jerárquico a la norma que interpreta, pero sin convertirse en ella. Es decir, que cuando interpreta un reglamento, ese criterio jurisprudencial debería de gozar de la misma jerarquía que detenta el reglamento interpretado, y por más que sea jurisprudencia, no podría invocarse la tesis de interpretación de un reglamento para fundamentar o para sustentar la inconstitucionalidad, por ejemplo, de una ley. Este argumento se podría antojar, por ejemplo, con el reglamento del proceso legislativo. Y hoy en día la doctrina judicial parece decir que cuando se trata de derechos humanos no importa la jerarquía de las normas. Sin embargo, esto es bien discutible. Igualmente, si la jurisprudencia interpreta la ley, tendrá la jerarquía de la ley, pero eso no la convierte en ley. Conserva su carácter de interpretación jurídica en forma de construcción normativa. Hay una característica, sin embargo, que no se traslada a la jurisprudencia, y es el carácter autoaplicativo. Esto es así porque únicamente la jurisprudencia únicamente es aplicable por los jueces, y estos no pueden actuar de motu propio, haciendo instancias a nombre de otro en contra de su voluntad. La jurisprudencia es hasta el momento vinculante para jueces y juzgadores. Su contexto solo puede ocurrir dentro de un procedimiento jurisdiccional y dependerá siempre de que el rector del proceso la aplique.
Con estos caracteres no puede sino ser una norma heteroaplicativa. Si la jurisprudencia es fuente formal de derecho, que se manifiesta en forma de normas jurídicas generales, no compiladas sobre aspectos que regulan el ejercicio interpretativo que los tribunales hagan de la Constitución, tratados, leyes y de otras disposiciones que componen el ordenamiento jurídico, disposiciones obviamente generales. Esto parece reconocido de manera accesoria en algunas tesis de jurisprudencia. Algunas de estas las vimos en las teorías que ya analizamos en su momento. Por lo que, en obvio de repeticiones, no vendría al caso volver sobre ellas. Con esto llegamos a la tercera de las soluciones propuestas. Decíamos que la tercera de las soluciones implicaba establecer una regla conforme a la cual se explicara la función que cumple una tesis de jurisprudencia citada en una sentencia. Y la primera pregunta que habría que responder antes de presentar esta fórmula o esta regla para identificar la función que cumplen las tesis y de esta manera determinar también si requieren o no de una motivación específica, es necesario preguntarnos lo siguiente: ¿puede cualquier tesis de jurisprudencia fundamentar una sentencia? O incluso, ¿puede una tesis de jurisprudencia ser el único fundamento de una sentencia? Atendiendo a la interpretación del artículo 14, vemos que la respuesta sería sí. Sin embargo, la respuesta sería sí a esta última pregunta. Las tesis de jurisprudencia efectivamente pueden fundamentar una resolución jurisdiccional. Esto con base en la interpretación del artículo 14, cuarto párrafo, en cuanto a la segunda de las hipótesis que maneja, en que la sentencia debe fundarse en letra o en la interpretación jurídica de la ley. Y esta interpretación jurídica de la ley son precisamente estas normas que produce el Poder Judicial, las cuales se les ha dado merecida o inmerecidamente el nombre de tesis de jurisprudencia. Pero entre estas, en el mundo, en el cúmulo, en el universo de tesis de jurisprudencia que puede existir, no vamos a hacer una clasificación, simplemente vamos a dar el criterio conforme al cual se debería establecer cuáles pueden fundar una sentencia y cuáles no. Y justamente basado en este mismo 14 cuarto párrafo, si bien el 94 establece reglas para crear jurisprudencia, el 14 se refiere a la norma fundante de las sentencias. Y de conformidad con el 14, las tesis que pudieran fundamentar una sentencia serían aquellas en las que se interpreten disposiciones legales o disposiciones superiores a las leyes, es decir, tratados o constitución. Todas las tesis de jurisprudencia, al menos las autorizadas en la Constitución, son aquellas que versan sobre la interpretación de normas generales, es correcto, pero existen distintos tipos de normas generales. Las que autoriza el 14 de cuarto párrafo son aquellas que interpretan solamente normas legales y por mayoría de razón normas mayores o de mayor jerarquía que las propias disposiciones legales. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de las disposiciones? ¿Qué pasa con el resto de las tesis de jurisprudencia que no versan, digamos, las que versan sobre reglamentos y no sobre leyes o disposiciones superiores? Estas también pueden existir, desde luego. ¿Pueden aparecer en una sentencia? Desde luego. ¿Pueden fundamentar la sentencia? No. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Aquí entra en juego, ahora sí, nuestra teoría de los usos propios y de los usos impropios. Y esta teoría lo que sostiene es que todas las normas, llámese norma jurisprudencial o norma legal,